Es un placer compartir con ustedes información que va a ser de gran ayuda para todas las organizaciones. En un contexto empresarial actual donde la toma de decisiones financieras no solo deben centrarse en la operatividad del negocio, sino en optimizar recursos y eficiencia tributaria. Me acompaña el socio principal de la firma Rivera y Asociados Contadores Públicos, firma miembro de FK International, el señor Gualberto Rivera Alarcón. Bienvenido, Gualberto. Gracias, Erika. ¿Cómo estás? Bien, encantada de tenerte en este espacio que es de interés para todas las organizaciones que nos están viendo en estos momentos. Claro que sí. Gualberto, coméntame en tu experiencia como asesor externo, contable, tributario y auditor, ¿cuáles son esas debilidades e inconsistencias que has notado en el andar de los contribuyentes? Bueno, son muchas, ¿no? Principalmente en empresas medianas y pequeñas. Creo que les falta un poquito de cultura a tener la información contable como una herramienta de gestión. Los estados financieros. Hablando desde el punto de vista financiero, ¿no? Muchos de los gerentes de medianas y pequeñas empresas no utilizan los estados financieros como una herramienta de gestión. Yo siempre menciono en las reuniones que tengo con algunos de ellos, en los estados financieros descansa toda la información de una empresa, absolutamente todas. Por consiguiente, es la información contable financiera más completa. Claro que es una información histórica a una fecha determinada, pero si quisiéramos administrar la información financiera de manera apropiada, creo que podríamos tener también herramientas para proyectarnos en función a esos estados financieros, ¿no? Hacer unas proyecciones mucho más acertadas. Eso desde el punto de vista contable financiero. Desde el punto de vista tributario, creo que muchos gerentes le dejan la parte tributaria como que eso es negocio de los contadores. Un craso error. Los contribuyentes, o sea, la empresa donde los gerentes gerencian, es obvio que se tiene que tomar decisiones de carácter tributario también. Entonces, la gerencia tiene que saber administrar de manera correcta, apropiada, ¿no? De que los impuestos se deben pagar de forma correcta. Pero para eso es importantísimo que estén en una comunicación total con tu contador, o con el contador de la empresa, sea un contador interno o externo. Recién de repente toman interés cuando las cosas no andan tan bien. Por ejemplo, la ciudad de repente pues, sanciona una multa. Así es. Porque la información declarada no tiene coherencia, existen inconsistencias. Entonces, recién cuando las cosas están mal, ¿no? Tratan de tomar las medidas correctivas, pero eso creo que no es la forma correcta de gestionar. Así es. Es anticiparse a los problemas, es anticiparse a que ocurran riesgos de esa naturaleza, ¿no? Por consiguiente, deben estar informados, primero, cuáles son los impuestos a que están expuestos la empresa. Segundo, cuáles son las fechas de vencimiento, de tal manera que puedan hacer caja para cumplir con las obligaciones tributarias sin pagar intereses por atrasos o multas por declaraciones incorrectas. Otro tema importantísimo es que esto más va relacionado con el impuesto a la renta, de que no tratan de documentar en forma adecuada la información contable tributaria. Por ejemplo, cuando hablamos de los documentos que sustentan para efectos tributarios, no solamente son las facturas, ¿no?
principalmente en el caso de prestación de servicios. Tenemos que tener en cuenta el contrato suscrito con la persona o con la empresa que va a prestar el servicio. Un entregable, o sea, ¿para qué se le contrata a esa persona o a esa empresa? Por consiguiente, ¿cuál es el entregable que debe dejar? ¿Correcto? ¿Ok? De esto es que, obviamente, emitir la factura, ¿no? Emitir la factura previa conformidad de ese servicio, ¿correcto? De ese servicio. Yo pienso que con esos tres requisitos fundamentales se puede cubrir de alguna manera, en forma correcta, para que el gasto no sea objeto de una acotación por parte de la administración tributaria. Como comprenderás, hoy en día tenemos una administración tributaria muy formalista, que todo quiere que se trate de sustentar, repito, no solamente con el comprobante de pago, sino van más allá, ¿no? Contratos, conformidad de servicios, entre otros documentos, ¿no? A efecto de acelerar de que el servicio es fidedigno, es fehaciente, ¿no? Creo que son las que te puedo comentar así a grandes pasos, ¿no? Gualberto, nos gustaría saber también de este comentario que tú nos estás mencionando. Toda la responsabilidad recae le dan al contador. ¿Tú crees que sería bueno una supervisión contable a esa empresa? ¿O a las empresas? Bien, el tema es que primero creo que la gerencia tiene que comprender qué tanto es el expertise del contador que tiene encargado de su contabilidad, qué tanto conocimiento tiene, ¿no? Eso es el punto uno. Dos, es que tiene que comprender que necesariamente a veces es importante, a efectos de tomar las precauciones del caso, es importante de repente que exista una supervisión contable. O también podemos decir que es importante realizar periódicamente auditorías tributarias con la finalidad de minimizar ese riesgo, de tal manera que pueda asegurarse de que la empresa está cumpliendo sus obligaciones tributarias desde el punto de vista sustancial y formal en forma correcta. Interesante. Bueno, te comento que he escuchado a otros asesores, ahora que estamos en esto de las redes, que dicen que se basan en las normas tributarias para poder generar ahorro tributario. En tu expertise, Gualberto, quisiera preguntarte, ¿tú crees que las normas tributarias se puede aprovechar para generar ahorro tributario? Por esta parte, desde mi punto de vista, no existe una norma tributaria para generar ahorro a un contribuyente o una empresa. Desde mi punto de vista, eso no es posible. Lo que sí es posible es que las normas tributarias hay que conocer bien, hay que saber interpretarlas de manera correcta y hay que saber aplicarlas correctamente. Por consiguiente, si vamos a cumplir con esos tres factores, de hecho que vamos a minimizar los riesgos tributarios. Entonces yo también he escuchado varias veces cuando hablan de planeamiento tributario mencionar de que hay que preparar un planeamiento tributario con la finalidad de generar un ahorro tributario. No hay que engañar a los contribuyentes. El planeamiento tributario no te genera ahorro tributario. Repito, no hay ninguna norma tributaria que se haya dado para generar ahorro tributario. Lo que pasa es que si aplicamos en forma correcta las normas tributarias, obviamente para eso debemos tener un buen nivel de conocimiento de las normas tributarias y preparemos un planeamiento tributario con la finalidad de, en el tiempo, en el horizonte, por ejemplo, en el año 2026, todo el año, yo debo saber más o menos, con bastante aproximación, cuál va a ser o cuál debe ser mi impuesto a la renta al final del ejercicio, ¿correcto? Para eso es importantísimo que debo conocer muy bien la actividad de la empresa. ¿Cuál es la actividad principal del negocio? O sea, su core business, ¿cuáles son sus costos y gastos? ¿Correcto? ¿Cuáles son sus costos y gastos? De tal manera que se debe de administrar de manera correcta con la finalidad de minimizar los riesgos tributarios, ¿no?
Para eso, obviamente, se tiene que considerar los son gastos sustentados para efecto del impuesto a la renta, ¿no? Como dije antes, si son por la prestación de servicios, que tenga contrato, que tenga conformidad de servicios, que tenga los respectivos comprobantes de pago. Y si hablamos de bienes, obviamente que ese bien haya ingresado al almacén de la empresa y ese bien a la vez se haya vendido. ¿No es cierto? De tal manera que en una fiscalización podría demostrar con total claridad y transparencia de que toda la documentación que tiene la compañía para efectos de sustentar su impuesto a la renta, los costos y gastos, sí están adecuadamente documentadas, ¿no? Yo pienso que las cosas deben ir de esa forma, con la finalidad de minimizar los riesgos tributarios. Gracias, Gualberto. ¿Algo más que quieras agregar aquí a las empresas que nos están viendo en estos momentos? Sí, creo que también se puede agregar que hay algunos especialistas en temas tributarios que sugieren de que la renta, pues al final del año no se debería pagar, la empresa se debe reinvertir, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, el impuesto a la renta se determina en función de los ingresos, costos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? El ejercicio, el periodo tributario para renta, ¿correcto? Ahora, hay que tener en cuenta que la utilidad de una empresa no solamente está en efectivo, equivalente al efectivo, está pues obviamente en efectivo, equivalente a efectivo, está en las cuentas por cobrar, está en los activos que fueron adquiridos por la empresa, ¿no es cierto? Y otros activos que seguramente están dispersos dentro de la contabilidad, ¿no es cierto? Por consiguiente, la gerencia tiene que saber administrar de manera adecuada, de manera correcta, esos recursos financieros de la empresa con la finalidad de optimizar el uso de recursos con la finalidad de generar más valor. Que no va a ser necesario, en este caso, de estar tratando de ver otras opciones para generarse un ahorro tributario. ¿Bien? Yo creo que eso es mi comentario final. Gracias, Gualberto. En realidad realmente es una satisfacción para todos nosotros compartir la experiencia que tiene Gualberto Rivera, tanto en el ámbito tributario, contable y también en auditoría, Gualberto. Gracias por tu presencia nuevamente y bueno, síganos en nuestras redes sociales www.dfk.pe. Somos Rivera y Asociados Contadores Públicos, firma miembro de DFK International. Gracias.